ese complejo que está a espaldas de la cancha de Huracán, se derrumbaba cuando cedía la losa de su estacionamiento. Ahí estamos viendo las imágenes de lo que pasaba esta semana. Durante la semana intentaron ya mandar de la empresa constructora las excavadoras para empezar a remover los escombros. Fueron frenados justamente por distintos vecinos. A propósito que no estaba allí nadie de la justicia, no estaban los fiscales. Ahí estamos viendo la retroexcavadora. Eso los vecinos denunciaron como que esto era un comportamiento irregular. Es más, lo primero que pensaron es, quieren esconder pruebas, quieren ocultar cosas, mientras la investigación se está llevando adelante. Ahí hay algo importante, que es que más allá que la estructura de esas losas, se cae un techo, digamos, vos ves el verde, pero debajo del verde había un techo de losa. Y abajo estaban los autos. Y abajo estaban los autos. Se derrumba esa losa y el miedo está, porque todavía nadie puede asegurar que toda la estructura del complejo no haya sido afectada, porque cuando se diseñan estas estructuras no se diseñan de forma independiente. Es muy probable que parte de la estructura estuviera calculada en base a esa losa también, claro, que las columnas que están abajo, un dominó, exactamente. Entonces vos diseñaste todo, vos decís, bueno, a ver, las columnas llegan a las bases, perfecto, pero parte de esa estructura, esas losas, esas vigas, esas columnas que había en la cochera, formaban parte de la estructura general. ¿Qué tanto se debilitó? ¿Cómo estaba calculada esa estructura? ¿Era independiente? ¿Se derrumba esa losa y es independiente, no pasa nada? ¿O se debilitó? Parte de las cargas que venían de los pisos superiores se distribuía también por esas vigas. ¿Qué pasa si uno de los edificios colapsa respecto de los edificios linderos y vecinos? Puede ser absolutamente un desastre. Sí, obvio. Y perdóname, y la pregunta que nadie contesta es, ¿por qué se vino abajo? ¿Por qué se vino abajo? El cálculo está seguramente mal hecho, más y el que calculó esa losa, ¿es el mismo que calculó las vigas y las columnas y la estructura de todo el edificio? Esa es la duda que tiene todo el mundo, digamos. ¿Cómo? No, bueno, se cayó solamente eso. Y el resto de la estructura está bien hecha. ¿Quién la firmó? Y por ahí la firmó el mismo calculista, el mismo ingeniero civil. De hecho, perdón, que los interrumpa. El viernes, cuando fueron a retirar sus pertenencias, dijeron los vecinos que ya habían hecho las denuncias porque veían cómo estaba la estructura y está tan frágil, tan débil, que para retirar esas pertenencias tenían que entrar de a uno, según el grupo familiar, y tenían que estar entre 7 y 15 minutos. Imagínate, si no solo hay garantías, dos personas digamos, no hay garantías pueden ingresar, que esos bloques gigantes estén bien calculados. Exacto. Todavía no hubo una explicación, por lo menos yo no la tengo, de qué falló. Y los vecinos lo que venían denunciando era la filtración de agua permanente en ese sector. Claro. Como que todo ese sector se vio debilitado por una filtración. Es más, lo describían directamente, la parte que veían de arriba como una placita, lo describían como una pileta. Claro. Es que acá tenés dos responsabilidades que es las que tiene que investigar la justicia con distintas pericias. Una, la que decía Horacio, que tiene que ver con la empresa constructora. Para nosotros es todo lo mismo, pero generalmente hay distintas empresas que hacen distintas partes del trabajo sobre todo en complejos tan grandes. Una tiene que ver con el que hace el diseño, el que pone el cemento, y otro es el que hace el movimiento del suelo, porque algunos, obviamente acá, se echan culpas unos a otros. Fíjense, hay ese momento en el que se cae, ¿no? Se cae. Vos ves el jardín, pero abajo de ese jardín había una losa, había una estructura, y debajo están todos esos autos que ya no sirven para nada. El tema es, ¿quién hizo el cálculo? ¿Cómo se calculó? ¿Qué falló? Porque en cuanto vos sabés qué falló, sabés qué grave es la situación. Sí, si falló ahí solo o falló para todos. ¿Qué falló? A ver, ¿alguien respondió qué falló? Fueron a encontrar toda la documentación. Cuando vos presentás los planos, presentás el cálculo de estructura. Entonces ya sabés qué tamaño tienen las vigas, qué tamaño tiene la base, qué tamaño tienen las columnas, por qué están calculadas de esa forma, a qué profundidad se hacen las bases. Dependiendo del terreno se hacen... Digamos, no todo es lo mismo. No es lo mismo hacer una base en Pinamar con el terreno que tiene Pinamar, con arena y todo eso, que hacerlo en un terreno súper duro. Digamos, no es todo lo mismo. Entonces, alguien tiene que agarrar una carpetita y decir, a ver cómo hicieron este cálculo. Ah, perfecto. A ver, ¿hierro de cuánto? Ah, mirá vos. ¿A cuánto le calcularon cada columna? ¿De qué? Ah, mirá, perfecto. Bueno, en base a eso saben si estaba bien hecho o si estaba mal hecho. Si estaba bien calculado, el problema es de la constructora. Si estaba mal calculado, es el que hizo el cálculo y nadie se dio cuenta de lo que había pasado. El tema es, no hay garantías para saber si de la misma forma que falló el techo de la cochera, puede llegar a fallar la estructura del resto de los edificios. Y ese es el temor que tienen los
habitantes de ese edificio, y por eso mismo cuando le dicen, bueno, pueden entrar, ¿da cuánto? De a un grupito, ¿cuánto tiempo? 15 minutos. Es que, está grave entonces la tienen que situación. ir acompañados, por supuesto, por personal de Obvio. bomberos, y van a buscar algunas pocas pertenencias, algunos a rescatar lo poco que les quedó de valor, porque les han detonado en algunos casos las puertas y ha habido robos también. ¿En serio? Selmira está allí en Parque Patricio. Selmira, bienvenida, ¿cómo te va? Horacio, muy buenos días. Te voy a comentar qué pasó desde el viernes, porque el viernes estuvimos aquí y de hecho ingresé al edificio Mellizo. En este momento, hoy, algunas familias se convocaron aquí en la puerta porque los van a dejar ingresar 5 o 10 minutos a retirar pertenencias. Para entrar, primero tienen que entrar con bomberos de la ciudad. Vemos también que hay personal del gobierno de la ciudad, de la red de atención. Ahora, ¿cómo se enteraron que hoy tienen que venir a retirar pertenencias? Por un grupo de WhatsApp, no tienen una comunicación oficial. ¿Por qué resalto esto? Porque fue por la falta de comunicación oficial que hubo incidentes el día viernes. Por estas mismas vallas cruzaron los vecinos, todos los evacuados, recordemos, 175 departamentos evacuados, más de 300 familias. Que claro, imagínate, desde el día del derrumbe, desde el martes 3, no podían ni siquiera entrar a buscar una remera. ¿Y qué empiezan a escuchar? Había que esperar a que vengan a hacer las pericias. Después de las pericias iba a ser un apuntalamiento. Y recién después de eso iban a empezar a sacar los escombros y demás. Después de las pericias, empiezan a escuchar desde el edificio gemelo, desde el edificio 1, la retroexcavadora, los movimientos de los escombros. Los vecinos se desesperaron y empezaron a pedir por favor que pare esa retroexcavadora, que todavía se tenían que hacer las pericias. Esto, a ver, ¿cómo se entendía? En una escena del crimen, matan a alguien, bueno, levantan el cuerpo y lo limpian. Esto era lo mismo. Se tenían que hacer las pericias primero, llaman a la Fiscalía y desde la Fiscalía 31 dicen, no están autorizados, hagan la denuncia en la comisaría. Luego después confirman que la Fiscalía al final había autorizado. Era esa falta de información. Finalmente los vecinos, después de esos incidentes, pueden ingresar a sus departamentos. Ese mismo día a la tarde ingresaron y hoy también. Claro. Vamos a hablar con alguno de ellos a ver qué es lo que pueden retirar, porque también tienen indicaciones, por ejemplo, no pueden retirar material pesado. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Les puedo preguntar en qué edificio vive? Bueno, vivo en el primero T del D, enfrente de Suárez. ¿Hoy vas a poder retirar algunas pertenencias? Sí, ahora entró mi hijo a retirar sus cosas y ahora dentro de un rato voy a entrar yo. Muy bien, bueno. No, así que todo bien. Vamos a ver qué pueden retirar. Muchas gracias. Bueno. Muy bien, bueno, seguimos recorriendo entonces. Esto, Horacio, que bien ustedes lo marcaban en el piso, el tema del edificio gemelo, el miedo que tienen que esto pase en los edificios que hizo esta misma constructora, COSUD, que construyó el edificio número 1, el 2, que fue el que sufrió el derrumbe, y el número 10. En total, 43.000 metros cuadrados levantó esta misma constructora. Yo ingresé al edificio 1, al sector del garage, y presenta las mismas señales de alerta que presentaba este edificio que sufrió el derrumbe. Apenas ingresás, sentís ya la humedad, el olor a la humedad. Y en el garage tenés una filtración de agua constante por más de que no llueva, porque es la humedad del suelo que pasa a la losa y se filtra en el garage. He tomado las medidas de las columnas justamente porque hay una panza en el garage. Las columnas, por ejemplo, miden 2,30 metros, bueno, la panza mide 2,20 metros. Hay una diferencia de unos 10 o 12 centímetros de, digamos, hundimiento, que es donde está la filtración del agua. Las mismas señales de alerta que presentaba este edificio número 2, que están las denuncias presentadas de los vecinos. Había parches hechos ya porque se filtraba agua arriba de los vehículos. Es decir, está pasando exactamente lo mismo en el edificio Mellizo. Por eso hay más vecinos evacuados. Los del edificio Mellizo se han retirado de la mayoría de sus domicilios y decidieron hospedarse en otro lugar hasta que se realicen también peritajes en este lugar, porque para ellos no es seguro estar viviendo allí. Sí, claro, por supuesto. Mira, ¿qué te dijeron los que entraron? Porque por un lado es poco el tiempo, estaba acotado. Imagino que deben haber ido con ciertas prioridades, documentación, ropa, alguna cuestión tecnológica, medicamentos. Pero ¿se veía algún tipo de daño en la estructura? ¿Se veían grietas que antes no había?
Mira, en principio que los departamentos están destruidos por el desorden y demás, ese mismo día del derrumbe ingresaron, sacaron a las apuradas muy pocas cosas, ya habían grietas preexistentes, no han nombrado grietas actuales, sí por supuesto en los primeros pisos, en primero y segundo piso sí hay grietas, quizás producto del derrumbe, pero imagínate que los vecinos entran a sus propiedades por 10 minutos y van enfocados en lo que tienen que retirar y también que no le falten cosas, porque también hubo denuncias, algunos vecinos denunciaban que le faltaban pertenencias. Sí. Pero tienen la indicación de que perdóname, mira, eso pasó porque Maxi sí. recién hacía el comentario, más allá de que están... A ver, hay gente que está entrando por izquierda al edificio, porque Maxi recién decía, y vos también, que le faltan cosas, faltan pertenencias. Está todo cortado, los vecinos están afuera, evacuaron el edificio, pero hay una... A ver, ¿está blindado ese edificio? ¿Nadie puede entrar o está entrando gente? A ver... Nadie que no sea personal, nadie que no sea personal de la policía de la ciudad o quienes están resguardando este lugar puede ingresar al edificio sin la autorización de la policía, de los bomberos y acompañado justamente por personal. Es prácticamente imposible porque, mira, ahora vamos a grabar justo el edificio número 2, que es el que tiene el derrumbe, que fíjate que tiene un vallado, es decir, no podés pasar por allí. Hay personal policial custodiando todo el perímetro del edificio por toda la vuelta. Es decir, no podés ingresar, no tenés otra manera. Completamente prohibido el acceso. No tengo ninguna denuncia física que hayan ido a la comisaría a denunciar esta falta de pertenencias. Hay que ver si no es también una confusión entre todo el desorden y demás y las cosas que estén buscando. Pero hasta ahora no he hablado con un vecino, sí por comentarios, ¿no? De que hay algunos departamentos que les faltan cosas, pero por ahora no he recibido ninguna denuncia grave. Sí que ahora los vecinos que están entrando vienen con valijas muy pequeñas, mira, fíjate acá, vienen con valijas de este tamaño, como si fuese una carry-on, porque se necesitan llevar documentación y ropa y cosas livianas, es decir, no pueden entrar y levantar un microondas y llevárselo o material pesado, cosas esenciales que necesiten documentación y listo, 5 o 10 minutos para ingresar, salir y ya está. Ese es el tiempo que tienen en el día de hoy y todavía no tienen ninguna ¿Grupos de cuántas personas? Mira, porque son un montón, digamos, ¿grupos de cuántas personas ingresan por torre y cuánto tiempo? Por ejemplo, yo estoy viendo que ingresan de grupos de 5 personas, obviamente estas 5 personas ingresan a 5 departamentos, no es que por departamento ingresan 2 personas. Sí, claro. Por departamento, una persona acompañado de personal de bomberos o policía de la ciudad. Y unos 5 o 10 minutos como mucho, hasta que retiren las pertenencias y ya se pueden retirar. Pero de a 5 y no más de 5 o 10 minutos. Perfecto, dame un segundo, Cel, porque el ULA tiene información con respecto a esta cuestión de seguridad. ¿Cuál es el operativo? Porque hay mucha gente que empieza a correr el rumor, como decía Maxi, que se encuentran con que por ahí las puertas han sido violentadas, eso es lo que se dice. ¿Cuánta gente está custodiando el perímetro del edificio? Bueno, Lula? En el perímetro, Horacio, hay un vallado y más de 100 efectivos de la policía de la ciudad asignados las 24 horas para poder proteger los bienes de los vecinos, que era lo que comentaba tanto Selmi como Maxi hace un rato. Hay personal de bomberos, que los estamos viendo justamente en imágenes, guardia de auxilio y defensa civil. Y tenés un área también de logística, que son estas carpas que mostraba recién Selmi, que pertenece a la Subsecretaría de Emergencias, que instaló torres de iluminación en el perímetro de los edificios afectados. Te imaginarás lo que es de noche esa zona, ¿no? Justamente para evitar todo tipo de hurtos y robo. Y tenés a la empresa constructora que presentó en la Guardia de Auxilio un plan de trabajo para el apuntalamiento de los edificios. Esto, por supuesto, con la autorización de la administración del complejo. Eso es interesante lo que vos planteás, porque los vecinos se vieron con mucha preocupación el ingreso de máquinas gigantescas, retroexcavadoras. Y ahí lo que están diciendo, me estás hablando a mí, Sebas, lo que está diciendo la empresa es que, la empresa y la ciudad, lo que están diciendo es que hay un plan, parte de ese plan incluye la incorporación de esta maquinaria pesada, porque primero tienen que hacer tareas necesarias para el apuntalamiento estructural de la zona. Para apuntalar la estructura tienen que, en cierta forma, cavar e irse. Primero tuvieron que sacar los autos, incluso que estaban en la cochera. Tienen que sacar para después entrar. Y escuchen esto, van a tener que hacer una demolición controlada de las zonas no afectadas. O sea, parte de esa estructura que tiene que ver con la cochera, parte de eso va a haber que demolerlo de forma controlada. También tienen que intervenir en la zona para limpiar los escombros generados por el derrumbe y también las obras que están llevando adelante. Y lo que decíamos al principio, tienen que hacer un análisis estructural para lo que han contratado un ingeniero estructuralista. Ya hubo una inspección preliminar
para planificar los trabajos a realizar. Horacio, recordemos que el riesgo es tal, pero desde el sentido común, ya ni siquiera desde el peritaje técnico, que hasta el propio día del derrumbe todavía se iba a jugar una fecha de fútbol con público a metros de ahí en la cancha de Huracán y se decidió jugarlo a puertas cerradas. Sí, hubo mucha polémica, sobre todo porque los vecinos denunciaban las vibraciones que generaba el estadio, más que nada en los días de shows que en los recitales, más que en los partidos. El movimiento de gente, y por eso también está en duda el próximo partido Huracán, si es en el Tomás Adolfo Ducó, a metros de allí, que es el próximo jueves contra River. Claro. Y si no, se cambia de sede, y si se juega ahí, si se juega con público o sin hinchas. Bueno, así está la situación en este momento, ahí en Parque Patricios. Fíjense la cantidad de vecinos que está sacando y yéndose con lo poco que pueden retirar. Como bien decía Selmira, no pueden retirar cosas grandes, tienen que retirar mínimamente estas cuestiones básicas. No, fíjate que también ¿no? vienen con heladoras y además muchos vecinos vienen a retirar lo que quedó de alimentos en la heladera porque hace una semana que no pueden retirar nada, entonces bueno, lo que puedan llegar a sacar de las heladeras, me comentaban algunos que venían a buscar un poco de comida también que habrá quedado porque están hace una semana prácticamente en la calle y con lo puesto. Y referido a lo que decían, bueno, de los próximos partidos en Huracán, también se anunció que va a tocar la renga en Huracán el jueves 2 y sábado 4 de abril, así que hay que ver, tremendo recital. Estamos, por ejemplo, acá de donde estoy parada, estamos a 200 metros de la cancha de Huracán. Imagínate los edificios que están pegados. Por supuesto van a sentir las vibraciones. Y respecto al enojo de los vecinos el día viernes por las vibraciones de la retroexcavadora. Imagínate esto, ¿no? Ahora, por ejemplo, están entrando de a un vecino por departamento con personal de los bomberos. No pueden retirar material pesado, tienen que entrar con cuidado y de repente estaban escuchando una retroexcavadora levantando escombro toda la tarde justamente en el edificio que sufrió el derrumbe. Ese fue el enojo, la bronca, la impotencia y el no entender qué estaba pasando y por qué ellos no podían entrar cuando se estaban sintiendo esas vibraciones. Decían, esto no es peligroso, no se va a derrumbar. Los vecinos lloraban y decían, se va a caer mi casa ahí, está en el primer piso. Veían los balcones, la retroexcavadora, enloquecieron porque necesitaban frenar ese movimiento. Ahora, por suerte, ya que está todo autorizado, están trabajando un poco más tranquilos y los vecinos ya están pudiendo ingresar a retirar sus pertenencias. Muy bien, Selmira, volvemos a vos en minutos nada más. Muchísimas gracias.